y, y podemos resolver cada una de las dudas. Hoy nos toca ver el principio de la generosidad. Vamos a contestar en toda esta clase algunas interrogantes como ¿qué es la generosidad? ¿Cómo dar? ¿Dónde comienzo a dar? ¿En dónde dar? ¿A quién dar? ¿Cuánto tengo que dar? Y algunos beneficios al dar. Pero, ¿qué es la generosidad? Alguien que me pueda ayudar. ¿Qué es la generosidad, hermano? Ok, muy bien, hermano. ¿Alguien más? ¿O con esas dos nos quedamos? ¿Qué dicen ustedes? De alguna manera, una persona que sí se muestra con una actitud limpia y sincera de poder acercarse y ofrecer. Abrir la mano al necesitado. La generosidad no es ser inflexible o estricto o rígido al dar. Tú das de ti. Y uno tiene que dar con las tres T que nos dice el autor, que me gustan como él lo define, con las tres T, que es el talento, tu tiempo o tu tesoro, que ahí habla del dinero. La generosidad dice que el dinero no te gobierna, que el dinero no te domina, por eso tú das. Aunque no está directamente en el fruto del espíritu, pero sí está de alguna forma indirectamente en la palabra benignidad. La palabra benignidad también viene, o un sinónimo es con conmiseración, y la palabra conmiseración significa dar al que tiene algún mal. Entonces, directamente no viene en el fruto del Espíritu, pero sí de una forma indirecta, en la palabra benignidad. No nacemos siendo generosos, uno tiene que ejercerlo. Debe de ser parte de nuestro carácter cristiano. Por ejemplo, cuando vemos a un bebé o a un niño tú le das una paleta, tú le das dos paletas y le dices que le dé al otro niño, él no lo quiere dar. Él no quiere desprenderse y a veces se enoja o hace berrinche. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó a ser egoísta a un niño? No, nacemos así y uno tiene que ejercer la generosidad. Y para ser generosos uno tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de relacionarse con el dinero que hemos venido diciendo estas palabras. No es nuestro dinero, solo somos administradores del mismo. El apóstol Santiago sabemos que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo, que según la transliteración y algunas traducciones le pusieron Santiago. Él dice estas palabras: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. Él dice que toda buena dádiva viene de Dios, o sea, todo viene de Dios. No somos los dueños, jamás lo seremos, pero cuando usted batalla con el dinero para dar, es porque usted está en el rol de dueño y no de mayordomo. Dios nos enseña y Él se da en ese ejemplo de la generosidad por excelencia. Dios es la generosidad por excelencia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 45, dice, dice la palabra de Dios, que Él hace salir el sol para buenos o malos. Lamentaciones 3:23 dice que su misericordia es nueva cada mañana. Los salmos dicen que Él da bienes en abundancia. Santiago 1:5 dice que da sabiduría abundantemente y sin reproche. Tito 3:6 dice que da su espíritu abundantemente. Y San Juan 3:16 nos enseña que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él ha dado. Él no nada más envió al Señor Jesucristo, sino lo dio, lo entregó.
Y es el acto más sublime de su generosidad que nadie puede entender o explicarlo plenamente. Es un Dios dador y nos dio el ejemplo de la generosidad motivado por amor en el dar. La actitud de amor es crucial al dar. San Marcos 12, versículos 41 al 44, la palabra del Señor nos dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamado a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. 2 blancas representaban 128 avos de la paga de alguien, 128 veces la paga de alguien. Se dice, y estudiando un poco de los usos y costumbres, el recipiente donde se depositaba el dinero, se dice que eh, era amplio de abajo y de momento se hacía angostito, angostito y de momento volvía a crecer. De esa forma, las personas que echaban el dinero y echaban mucho, se escuchaba porque hacía un tipo remolino y se escuchaba cómo depositaban el dinero. Entonces la gente decía, ah, ese depositó mucho dinero. A mí me pone a pensar esta viuda cuando depositó esas 2 blancas. Quizá cuando las depositó ni ruido hicieron. Jim Campbell, explicando el caso, él dijo que el Señor Jesucristo no dijo, esta mujer ha echado algo espléndido. Ha echado demasiado, tampoco dijo eso. Ha echado tanto como cualquier otro, no, no, no. Ha echado como todos ellos, no, tampoco. El Señor Jesucristo dijo, ella ha echado todo lo que tenía. En la cultura romana donde estaba esta viuda, se vivía la generosidad, era reservada para los ricos, es decir, la palabra generosidad era reservada para los ricos y para los poderosos, para la élite, para los aristócratas, pero en la economía de Dios rompe toda esa ideología y dice, ella ha dado más que todos. Por eso las personas se quedaban, pero ¿cómo? Ella dio más, porque él estaba dando otra explicación. La generosidad no es dar lo que se tiene en la cartera, sino lo que se tiene en el corazón. En la economía del Señor, la actitud es mucho más importante que la cantidad. Pero ¿cómo dar? Segunda de Corintios, capítulo 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esta actitud lo tenía en la iglesia de Macedonia. Ellos daban con gozo, ellos daban con abundancia, a pesar de su pobreza, a pesar de su carencia económica, ellos daban más de lo que tenían. La Biblia nos enseña que la generosidad no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno tiene en el bolsillo, sino lo que se tiene en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, un capítulo antes del que está en la pantalla. Dice el apóstol Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Los hermanos de Macedonia tenían una grande prueba de tribulación, una profunda pobreza según el texto, pero tenían una abundancia de su gozo, abundancia de su gozo. Los macedonios se desbordaron a pesar de sus carencias. Ellos dieron de la gracia de Dios y eso habla de su actitud. Ellos dieron con la actitud correcta. Dios evalúa nuestras acciones con base en nuestras actitudes.
El apóstol Pablo decía de las iglesias de Macedonia en los versículos más adelante, en los versículos 2 al 4, él dijo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que los concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos lo hacían voluntariamente, los hermanos de Macedonia, y tanto es así que le suplicaban al apóstol Pablo para participar en dar. Ellos entendían que era un privilegio el dar. Era un privilegio el dar. Ellos no lo, ellos no lo estaban dando por obligación, ellos lo estaban dando porque había gratitud en su corazón. Y lo daban con esa actitud y entendían que era un privilegio el dar. Ellos dieron como propuso en su corazón, no con tristeza, no con necesidad, no porque era una obligación. Lo dieron con gozo, con alegría en su corazón. Para dar, uno tiene que buscar la dirección de Dios y también uno tiene que buscar el consejo. ¿Cómo pudieron dar así los macedonios? Ellos primero se entregaron al Señor. Ese es el secreto, cuando uno se entrega al Señor, cuando tú das. Eso dice que, ¿qué tanto te has entregado al Señor? Cuando tú das, eso dice, ¿cuánto te has entregado al Señor? ¿Qué tanto te has desprendido de las cosas materiales? Con los de Macedonios vemos cómo desprenderte de algo produce alegría. En ellos producía alegría, producía gozo, porque dice que abundaron en gozo. A veces cuando nosotros damos y tú ves que la persona que ayudas le agradece a Dios por escuchar sus súplicas, eso genera gozo y alegría y es una bendición poder ayudar a los demás. Cuando ves que eres útil y alguien se alegra de recibir lo que necesitaba o lo que tanto necesitaba, eso alegra el corazón. Las personas a quien ayudas oran por ti y te bendicen, eso produce alegría en el corazón y gozo en tu corazón. Cuando tú marcas a alguien por tu generosidad, eso es una extrema bendición. Y yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio con alegría al Señor? Con alegría. No por una obligación, no por una necesidad, sino con gozo, que usted dio y hubo gozo en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez? La clave de dar con alegría es rendirse al Señor y pedirle que nos dirija para saber cuánto quiere que Él demos. Si usted solamente da a la iglesia, da a un ministerio, da a una persona necesitada, eso es caridad. Pero darle al Señor es un acto de alabanza. Expresa amor, expresa gratitud a nuestro Creador, a nuestro Salvador y a nuestro fiel proveedor. Algunos principios del dar debemos de dar con convicción. Tenemos que dar desinteresadamente. Tenemos que dar voluntariamente. Tenemos que dar con generosidad y abnegadamente. Tenemos que dar con humildad. Tenemos que dar con el corazón. Pero también tenemos que dar con sabiduría. Sabemos que Dios te da para que lo disfrutes, pero no puedes disfrutarlo siendo egoísta, sino siendo generoso. Esa es una contradicción, que tengas el dinero y que no lo puedas disfrutar, porque jamás podemos disfrutar el dinero si somos egoístas, si solo lo queremos para nosotros. En el momento que nosotros vamos a disfrutar el dinero es cuando nosotros aprendemos a desprendernos del dinero y empezamos a ser más generosos. ¿Cuánto tengo que dar? En la misma historia de los de Macedonia, los hermanos de Macedonia, en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, dice el texto. Dieron más allá de sus posibilidades. Ellos no dieron lo que les sobraba, sino dieron más de lo que podían dar. Dieron demasiado.
Más que demasiado, dieron sacrificialmente, no solo lujo, sino incluso ante su necesidad. Pocos tienen este tipo de generosidad, esa es una realidad. No es dar mucho, sino dar lo mejor. A veces damos eh, ropa usada, y eso esencialmente no es malo, por supuesto que no. Todo lo que ayuda es bueno. Pero lo que estoy tratando de dar a explicar o dar a entender es que damos de lo que nos sobra, de lo que nos estorba y no sacrificialmente. Y yo le hago una segunda pregunta. ¿Cuánto se tiene que dar en cantidad? Según la Biblia, el Nuevo Testamento no habla más de porcentajes en cuanto a la cantidad de edad. Según C.S. Lewis, este hombre decía, y cito, no creo que se pueda decidir cuánto dar. Me temo que la única manera segura es dar más de lo que podemos costear sin esfuerzo. Y me gusta su comentario. Una manera de darte cuenta es ver si tus gastos de diversión, de lujos, de comodidad, de entretenimiento, están en el mismo mínimo común de los que tienen el mismo ingreso que el tuyo. Si están en el mínimo común que los de otras personas, probablemente estamos dando poco o quizá no estamos dando nada. Hay que ordenar nuestras prioridades y los gastos innecesarios. Si los gastos necesarios y necesarios lo diéramos para nuestra generosidad, las cosas cambiarían. Hablando un poco más del diezmo, si es vigente, no es vigente, aquí a veces hay una confusión en esta respuesta. Hay mucha controversia en esto, pero en el Antiguo Testamento, cuando se instituye el diezmo, era para que Israel, era para Israel, y había tres tipos de diezmos en el Antiguo Testamento. Según Números 18:21 nos enseña que uno de los diezmos era para los sacerdotes y para el mantenimiento del templo. Otro de los diezmos era para las 7 fiestas nacionales, y esto se daba una vez al año. Otro diezmo era para las viudas, para los huérfanos, para los pobres, y se daba cada 3 años. Pero Deuteronomio 14:23 nos enseña que uno de los objetivos del diezmo era que, dice el texto, indefectiblemente diezmarás. Es decir, siempre diezmarás. Era para que el pueblo de Israel aprendiera a tener temor de Dios. Y ese es el objetivo principal. Aprendiera que todo lo que tenía era por gracia de Dios. Pero el diezmo en el Antiguo Testamento era una obligación porque estaba en la ley mosaica y era pecado si no se diezmaba. Usted dirá, ok, entonces ya no puedo, ya puedo dejar de diezmar. No, hermano, al contrario. Aunque bien es cierto, ya no es pecado no hacerlo, pero si no lo hace, quizá el pecado es por otra causa, quizá por su avaricia o porque quiere acumular más para sí o por el egoísmo. Dios ya no quiere que diezmes por obligación, como estaba en la ley, sino por agradecimiento, sino que lo des voluntariamente, dándole la gloria a Dios por lo que te permitió tener. Si usted no está de acuerdo con el diezmo, está bien. Dé más, hermano. Del 20%, del 30%, del 50% o más. El diezmo no es vigente por ley o norma, pero sí como principio del dar. Como el principio del dar. ¿Cuánto tengo que dar? Algunas recomendaciones. Empiece a dar por el 10%. Hazlo como su primer escalón. Pero el objetivo es dar más, siempre más para el Señor. Ajuste de tal forma en dar lo que más pueda. Ore con su cónyuge para que el Señor lo dirija en cuanto usted tenga que dar. Uno sugiere, pero uno aconseja, pero Dios es el que pone en su corazón cuánto dar.
Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tus bienes. En el Nuevo Testamento ahora el diezmo es para qué? Para el obrero digno de su alimento, para el obrero digno de su salario, para los que proclaman el Evangelio, vivan del Evangelio. Hay un objetivo. Algunos datos del diezmo que me llamaron la atención, hermano. El grupo Barna de Estados Unidos, y cito algunas estadísticas de Estados Unidos porque lamentablemente en Latinoamérica no tenemos tantas estadísticas como Estados Unidos, pero Estados Unidos por lo menos nos da una idea de lo que está pasando en la sociedad. Y el grupo Barna de Estados Unidos reportó en el 2001, hace más de 20 años, que el 12.5% de los cristianos diezmaron en el año 2000. El 12.5%. No llegamos ni a la mitad. En ese mismo reporte, el 40% dijeron no dar nada. El 40% del reporte, las personas dijeron, no, yo no doy nada, yo no diezmo. La revista Relevante dijo que el 10% al 20% de los congregantes dan diezmo. Del 10 al 20%. Con lo que he dado, solo vemos que en este reporte la condición del corazón del ser humano. Y estamos hablando de cristianos. ¿Y cuánto le hemos entregado realmente al Señor? Yo no sé de los que dijeron no dar nada, si aplaudirles por su honestidad o llorar por el cinismo. Es decir, los que dijeron no dar nada son las personas que seguramente van a la iglesia, van a consejería, van a eventos de la iglesia, probablemente gratuitos, usaron todos los servicios que la iglesia provee y declararon no dar nada. ¿Sabe, hermano? Eso no se acepta en ningún lado. Si usted va a un instituto, a una conferencia, y si hace uso de todas las instalaciones y no da nada, no entra. Solo se acepta en las iglesias. Los pastores bíblicos no lo hacen por el dinero. Sabemos que no lo hacen por el dinero. Lo hacen para la gloria de Dios. Pero lo que yo estoy tratando de decir es, ¿cuán importante es dar? Tan solo con estos datos podemos ver que la iglesia se mantiene por la misericordia y la gracia de Dios, porque si fuera por el hombre, las iglesias ya hubieran desaparecido. La misma revista Relevante dijo que si el 75% al 90% diezmaran regularmente, esta revista dijo que si el 75 al 90 diezmaran, el hambre mundial se acabaría. El hambre por hambruna, la muerte por enfermedades prevenibles, se podrían aliviar por 5 años. Y no nada más eso. Se eliminaría el alfabetismo, cuestiones de agua y salubridad se resolverían. La obra misionera se cumpliría por completo. 100,000 millones de dólares sobrarían para otro ministerio adicional. Con tan solo esto, con tan solo el resto de los cristianos que dicen que no dan, o no, que dicen que no dan, o de los que se llaman cristianos, diezmaran regularmente, todo esto pasaría. Pero si fuera poco, solo se habla de los cristianos de Norteamérica. Imagínese si todos los cristianos a nivel mundial diezmaran regularmente. No estuviéramos en una crisis económica. El problema no es que no haya dinero o que los recursos del planeta no sean suficientes, porque a veces la sociedad o algunos dicen eso, pero no es eso, hermano. El problema es la distribución de los recursos. Como seres humanos, hemos sido pésimos mayordomos y mucho menos fieles hemos sido. El problema es la maldad del hombre. Se dice que la generosidad del siglo XXI, la generación del siglo XXI, es la generación más materialista e ingrata de toda la historia de la humanidad.
Esta generación del siglo XXI se está gastando la herencia de los abuelos, la herencia de los padres. No va a dejar herencia y a los hijos le dejará solo deudas, ni pensar de ser generosos, porque todo se está gastando. ¿Dónde comienzo a dar? Gálatas 6:6 nos enseña que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esta cita nos enseña que el que te enseña la palabra de Dios, ayúdalo. ¿Quién es el que te enseña? Por supuesto, tu pastor, ayúdalo. A tus maestros de la escuela dominical, ayúdalos. A los misioneros, ayúdalos. La segunda cita en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 35 al 40, dice el Señor Jesucristo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando dé, recuerde siempre que lo está dando al Señor, no a la persona, sino a Dios. Si esto lo tuviéramos en mente cada vez que damos, las cosas también cambiarían, porque quizá daríamos más, porque lo estamos dando al Señor. Y yo le hago una pregunta más, hermano. ¿Qué te detiene para dar? ¿Cuál es el obstáculo que tienes para dar generosamente? Otro interrogante es, ¿a todos los pobres tengo que dar? Usted es responsable de los que Dios te está poniendo en tu camino, en tu entorno. ¿Quién es un pobre? Quizá un pobre podría ser aquel que por algún desastre, alguna tragedia, llámese enfermedad, o por alguna naturaleza como terremoto, huracanes, puede ser un pobre, o porque tiene algunos recursos insuficientes por falta de trabajo, se está esforzando en buscar trabajo, pero no lo encuentra y tiene recursos insuficientes. También sería un necesitado, un pobre. Pero hay veces que confundimos al dar. Hay algunos que son pobres, pero son pobres por su pereza. Y el problema no es dinero, sino el problema es carácter. Quizá por su responsabilidad, por falta de orden o por falta de prioridades. ¿Cómo ayudarlo a esa gente? Quizá confrontarlo en el amor del Señor, porque si le das dinero, tú no lo estás amando, no lo estás ayudando a salir de su problema, lo estás hundiendo más. No siempre es dinero al dar. Uno puede dar de su tiempo, uno puede dar de su talento o puede dar de su tesoro, el dinero, pero no todo es dinero. Pregunte a su pastor a dónde usted puede ayudar, dónde puede ejercer su generosidad. Los pastores tienen ese panorama más completo de lo que está pasando en la iglesia y dónde está la necesidad para ejercer la generosidad. Uno puede dar sugerencias, pero la verdadera necesidad saben los líderes de la iglesia. Acérquese a ellos. Pero el objetivo es, sea generoso, practique la generosidad, dé más de lo que pueda dar. Algunas sugerencias a enfermos de la iglesia, a las personas con carencia por la pandemia, a ministerios de hospitales, orfanatos, cárceles, tutelar de menores, asilos. Yo sé que ustedes todo eso lo hacen, a mí me queda claro, me han invitado y he podido ir en algún tiempo, yo lo sé que ustedes lo hacen. Difícilmente usted será generoso si no ve las necesidades de otros. Es importante que uno se involucre. Para ver la necesidad de otros, uno tiene que involucrarse. Uno tiene que involucrarse. ¿Por qué no damos? A veces por nuestra forma de pensar.
Algunos piensan, si doy, hay menos para mí. Yo doy si me sobra, pero como no tengo, no doy. Pero aprendimos que en Macedonia tenían pobreza extrema y aún así sobreabundaron en gozo y en su generosidad. A veces no damos por ser burócratas, es decir, son las personas que piden muchos requisitos que al final ellos deciden no dar. ¿Por qué no escuchamos las necesidades de los demás? Creo que si fuéramos más a los orfanatos, hospitales, asilos, y viéramos las necesidades, seríamos más sensibles y agradecidos y generosos al Señor. Beneficios al dar, hermano. Hechos 20:35, la palabra del Señor dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando uno da, a veces solo vemos que el hambriento es alimentado, el desnudo es vestido, el misionero es enviado. Pero en la economía de Dios, cuando el cristiano da con la actitud correcta, beneficia más al dador que al que recibe. Es más beneficiado el dador que el que recibe. Porque en el dador tiene un crecimiento en nuestra relación con Dios y su obra, según Mateo 6:21 y Mateo 25:21. Y que como mayordomos fiel, una de nuestras responsabilidades es dar. Y entre más fiel con nuestras responsabilidades, más disfrutaremos al conocer al Señor Jesucristo más íntimamente. Las personas más felices que conozco son porque son generosas, son desprendidas del dinero. Otro beneficio es que crece el carácter del dador. Dios quiere que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo, que reflejemos su carácter. Y Él es el dador generoso. Dar no es la forma en que Dios levanta dinero, es la forma en que Dios levanta personas para que se parezcan más a su Hijo Jesucristo. Otro beneficio es que el crecimiento en el reino de los cielos, que siga creciendo el reino de los cielos, según Mateo capítulo 6, versículo 20, Filipenses 4:17. Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto y que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo dice, no busco regalos, no busco que me den, sino busco que ustedes den fruto y que abunde para su cuenta, cuando cada uno rinda cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Y con eso en mente, le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo está su cuenta en el cielo, hermano? Hablando de la generosidad. ¿Cómo está su cuenta en el cielo? Es la cuenta que durará toda la eternidad. El Señor en otros pasajes habla de galardones, de premios de los cristianos que obtuvieron por invertir tiempo, talento, tesoros en las cosas trascendentes y eternas. ¿Qué tan real es el cielo para usted, hermano? Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se cuenta de un misionero que fueron a la India y al regresar a su país, bajaron del barco y vieron cómo los demás recibían a sus familias y a ellos nadie los recibió. Uno sintió en su corazón una queja ante Dios y le dijo, Señor, yo te serví en la India, yo sufrí, y al llegar a mi casa no hay nadie quien me reciba. Y él escuchó en su corazón que le decía, no has llegado a casa, no has llegado a casa. La tierra no es su casa, hermano, no es su hogar de tal forma que no se acomode tanto aquí, hermano,
porque nos vamos de acá. Nuestra casa está en el cielo, cuyo constructor y arquitecto es el Señor Jesucristo. Venimos a este mundo sin nada y nos iremos sin nada. Un día, al secretario Rockefeller le preguntaron, ¿cuánta fortuna dejó el señor Rockefeller? Y el secretario contestó, lo dejó todo, no se llevó nada. Y en esa ironía es cierto, un magnate teniendo todo el dinero, lo dejó todo en esta tierra. Excelente respuesta. Si entendiéramos que estas verdades, viviríamos sin estrés, sin preocupación, y nos relacionaríamos con el dinero diferente. Cuanto más acumulamos aquí, más nos aferramos a estar aquí. Cuando más acumulamos en el cielo, más interesados estaremos en la eternidad. ¿Qué tanto de valor le da las cosas eternas, hermano? ¿Qué tanto de valor le da las cosas eternas? El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, dice así la palabra del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Lo que se acumula aquí, se queda aquí. Lo que demos aquí, nos espera en el cielo. La riqueza en el cielo se envía desde aquí. Y lo único que se va al cielo, de la tierra al cielo, son las almas, hermano. Es lo único que se va de la tierra al cielo, las almas. Alguien dijo, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Primera de Corintios 13:13, en otra traducción lo dice así. El que ama no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No es egoísta, no se enoja por cualquier cosa. El que ama no guarda rencor. No aplaude a los malvados, si a lo que, sino a lo que hablan con la verdad. El que ama es capaz de sufrir todo, de creerlo todo. El amor nunca deja de ser. Y este sería la sexta clase, el principio de la generosidad.